El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Sergio Alejandro Noza Almanza es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia con especialidad en ortopedia y traumatología y subespecialización en ortopedia infantil por la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con estudios en la Clínica de Reconstrucción de Extremidades y Trauma Complejo del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, en el Texas Scottish Rite Hospital for Children de Dallas, en el Instituto Avanzado de Alargamiento de Extremidades del Dr. Paley en West Palm Beach y en el University Children's Hospital en Berna, Suiza. El Dr. Noza está certificado AO Alumni. Es coordinador académico de la Clínica de Deformidades Angulares y Alargamientos Óseos del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Es miembro de los capítulos de fijación externa, reconstrucción ósea e infecciones y del capítulo de ortopedia infantil de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Es docente de la Universidad de Cartagena y profesor ad honorem de la Pontificia Universidad Javeriana. Y ha participado en diversos eventos y congresos como ponente. Actualmente realiza su práctica profesional en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y de manera privada. El doctor Noza hablará sobre cirugía de reconstrucción de cadera en parálisis cerebral. Muy bien, bienvenidos todos entonces a esta nuestra presentación sobre cirugía de reconstrucción en cadera. Gracias al comité organizador por invitarnos. Mi nombre es Sergio Noza, les hablo desde Bogotá, Colombia, desde el Instituto Roosevelt. Vamos entonces a hablar un poco sobre cirugía de reconstrucción de cadera en parálisis cerebral. Esos son mis conflictos de interés obligatorios para todas mis presentaciones. Los objetivos entonces de nuestra presentación van a ser el primero, valorar cuál es la utilidad del seguimiento en cadera paralítica. Este es un tema del que no hablamos, pero realmente es un tema muy importante y vamos a tratar de hablar por qué. Y también vamos a discutir un poco sobre los consensos que hay en otras latitudes, ya que desafortunadamente en nuestra querida Latinoamérica no tenemos evidencia fuerte para discutir consensos. También, por supuesto, vamos a tratar de definir cuándo hacer algo y sobre todo qué hacer. Digamos que ese es uno de los objetivos probablemente más importantes y es en términos reales qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué es importante? Es importante porque no podemos seguir recibiendo pacientes que tengan cabezas femorales como estas, que no tengan ningún tipo de cartílago de cubrimiento en su cabeza femoral y ustedes se pueden imaginar el dolor que presentaba este paciente como consecuencia del roce entre su cabeza femoral y el ilíaco de este paciente. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque no nos gustan las cirugías de salvamento. ¿Por qué no nos gustan? Porque en general no tienen un buen desenlace a mediano ni a largo plazo. Tampoco queremos que a nuestros pacientes les duela, entonces queremos evitar el dolor. Y por supuesto queremos proteger la función también de nuestros pacientes, que ya se ve de alguna manera menoscabada por su patología de base, su parálisis cerebral, pero pues que tienen algunas funciones que nosotros debemos proteger. Entonces, la frase, digamos, más famosa para hablar sobre esto es, pero si nuestro paciente no va a caminar, ¿por qué le voy a ofrecer cirugía para sus caderas? Y resulta que los pacientes que no caminan, los que tienen clase funcional 5, son los que más se benefician de cuidar sus caderas. Vamos a ver por qué. Estos son nuestros pacientes con mayor impacto. ¿Por qué mayor impacto? Porque son los que en primer lugar más problemas de cadera tienen y además de eso porque son los que deberíamos cuidar más. ¿En qué sentido? En el sentido en el que estos pacientes empiezan a tener algunos problemas con sus caderas cuando se piensan a enfermar. Sedestación. Estos pacientes ya no se pueden sentar cómodamente y empiezan a pedir cambios de posición muy frecuentes. Posicionamiento. Cuando tienen estas deformidades,
que además son dolorosas, entonces nuestros pacientes no permiten acostarse de una manera cómoda. Además de eso, dejan de dormir y empiezan a molestar, que necesitan cambios de posición, y entonces nuestros cuidadores también se ven alterados por esto. Adicional, pueden presentar fracturas por unas contracciones musculares muy bruscas que hacen cuando tienen dolor, sobre todo cuando les estamos haciendo aseo perineal. Adicional a esto, también puede presentar zonas de presión cuando las luxaciones se vuelven muy altas, y esto también es algo que es muy importante. Ahí ustedes tienen un recuerdo rápido o una revisión rápida de qué es la clasificación del GMFCS del 1 al 5. Tenemos aquí arriba a la izquierda nuestros pacientes más funcionales que pueden realizar deambulación en terrenos regulares e irregulares. La clase funcional 2, abajo a la izquierda, donde tenemos los pacientes que necesitan algo de apoyo externo para poder realizar deambulación en terrenos irregulares. Clase funcional 3, los pacientes que requieren apoyos externos en terrenos regulares, usualmente el uso de un caminador. Clase funcional 4, los pacientes que requieren de un adulto o de alguien que los supervise mientras realizan deambulación y requieren aparatos más complejos como un entrenador de marcha. Y finalmente, los pacientes de clase funcional 5, que son los que no pueden realizar marcha bajo ninguna circunstancia. La siguiente pregunta entonces es si la luxación de cadera duele. Por supuesto que duele. Este es un trabajo del doctor Ramstad, donde tiene 77 pacientes, que en general trata de relacionar el porcentaje de extrusión o el Reimers de nuestros pacientes con el dolor que presentan. Incluyó para su trabajo pacientes con GMFCS de 3 a 5 y encontró que alrededor del 30% de los pacientes ya tenían dolor. Y dentro de ese 30%, el 72% eran clases funcionales 5, es decir, una clase funcional baja que no camina. Es decir, a los que más les duele es a los que no caminan. Y si nuestros pacientes tienen un Reimers mayor al 50%, tiene una relación directa con el dolor. Entonces, eso es muy importante. La otra pregunta que trató de responder el doctor Park y el doctor Choi es si los pacientes empeoran con el tiempo, es decir, si el porcentaje de extrusión que ustedes ven en esa gráfica empeora con el seguimiento de los pacientes. Para este trabajo, entonces, incluyeron pacientes de todas las clases funcionales, alrededor de 200 pacientes, con un seguimiento promedio de 10 años. Y fíjense la diferencia en los colores. Pacientes con clase funcional 1, 2 y 3 es la línea de abajo, la línea azul, que con el tiempo realmente no empeoran mucho. Clase funcional 4, que empeoran estando entre el 40 y el 50% durante el seguimiento. Y la clase funcional 5, que son los pacientes que menos atención les colocamos, pero que son los pacientes más importantes. Miren cómo de manera exponencial empeora su porcentaje de extrusión en el tiempo. Esta es una aplicación que se llama HipScreen, es gratuita para todos nuestros dispositivos celulares, y ustedes pueden ver aquí algunos datos muy importantes que tienen ellos. Fíjense, por ejemplo, que los pacientes con clase funcional 5, cerca del 90%, tienen un problema en su porcentaje de extrusión, y los clase funcional 4 alrededor del 70%, y de ahí en adelante pues baja, siendo pues para los clase funcional 1 realmente muy poco relevante este problema. Los pacientes que tienen hemiparesia, que usualmente tienen clase funcional 1, sí, pero los que tienen hemiparesia tipo 4, es decir, los que tienen deformidades en equino, deformidad en flexión de la rodilla y de la cadera, con aducción y rotación interna, sobre todo a nivel de la anteversión femoral en el muslo, estos pacientes también están en un riesgo muy importante de tener problemas en su cadera. Entonces, los pacientes que tienen equino, flexión de rodilla, aducción y progresión interna, en general, son pacientes que también se enferman con mucha frecuencia. ¿Qué debemos preguntar en la anamnesis? Si es doloroso el cambio del pañal de nuestros pacientes, si hay problemas con el aseo perineal. Y el signo cardinal de esta charla y lo que debemos preguntarle a los pacientes es si tienen dolor o no. ¿Dolor con qué? Con la movilidad de la cadera, dolor con el aseo perineal, con el cambio de pañal, con la sedestación prolongada. Si empiezan a tener alteraciones en sus patrones de sueño, también es un indicativo de dolor. ¿Qué revisar en el examen físico? Que nuestros pacientes tengan una abducción en extensión y en flexión de sus caderas mínimo de 30 grados. Los pacientes que tienen menos de 30 grados son en general los que ya tienen muchos problemas, y debemos empezar a revisar con mucho cuidado a estos pacientes que usualmente, cuando están menores a ese rango que hablamos de los 30 grados, pues terminan en cirugía. ¿Qué imagen tomar para estos pacientes? Realmente lo único que necesitamos es una radiografía de pelvis AP razonablemente bien tomada, y digo razonablemente bien tomada porque no es fácil para pacientes que tienen deformidad en flexión de la cadera y de la rodilla, pues tomar una radiografía sin inclinaciones. Pero el ideal es esto, una pelvis que esté sin inclinación, con unas patelas al frente y en neutro, es decir, sin abducción y sin aducción.
Y en esta radiografía vamos a medir el porcentaje de extrusión. Esta es la medida más usada, es la medida que nos habla de cómo hacer el seguimiento en el paciente y también nos habla de la predicción, es decir, de qué caderas van a terminar empeorándose y también nos dice en qué momento tomar decisiones para cirugía. ¿Cómo se hace entonces ese porcentaje de extrusión? Tomamos la totalidad de la cabeza femoral, ¿sí? La medimos. Si está muy inmadura, también se puede medir la metáfisis del cuello femoral y medimos lo que está por fuera con respecto a nuestra línea P, es decir, al borde lateral acetabular. Y dividimos la B sobre la A y la multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje de extrusión. Y eso básicamente es la medida reina que nos va a hablar de qué tan enfermo está nuestro paciente. ¿Por qué les hablaba al principio de medidas para tratar de tamizar este problema? Porque la verdad es que la luxación de la cadera en pacientes con parálisis cerebral se puede evitar. Miren esta experiencia en Suecia. Antes de empezar a hacer tamizado juicioso, alrededor del 10% de los pacientes llegaban con luxación de cadera a la consulta. Luego, cuando se empieza a hacer el seguimiento, en los primeros 10 años se disminuye al 1.5% y después de que ya lleva 10 años el programa, pues entonces básicamente se hace nula la cantidad de pacientes que llegan con caderas luxadas. Es fantástico. A esto es a lo que deberíamos apuntarles en el tiempo. Hablemos ahora un poco de nuestro medio y de lo que nos toca hacer. El doctor Miller hizo una clasificación de la cirugía que la divide en 3 grupos. El primero de ellos es cirugía preventiva, cuando el paciente está con un porcentaje de extrusión alrededor del 30 o el 40%, donde podemos hacer cirugías para tejidos blandos o neurotomías del obturador. Y luego viene el grupo de cirugía reconstructiva para cadera, que es el objeto grande de esta charla. Entonces, a esta cirugía en general la hacemos cuando el paciente tiene más del 40% de extrusión, ¿sí? Y lo que hacemos aquí son osteotomías pélvicas y femorales, más o menos reducción abierta. ¿Por qué más o menos reducción abierta? Porque está discutido si es algo que se debe hacer o no. En general, si yo tengo pacientes que tienen un porcentaje de extrusión superior al 60%, prefiero hacer reducción abierta, y si tenemos un porcentaje de extrusión superior al 50%, es mejor hacer osteotomía pélvica y femoral. Recuerden siempre empezar por el fémur. ¿Por qué? Porque el fémur es el que está más enfermo, es donde tenemos los problemas con los aductores y con el psoas. También tenemos cirugías de salvamento cuando ya la cadera está luxada durante mucho tiempo, sin daño, pues con un daño cartilaginoso extenso. Y aquí podemos hacer o resección o artrodesis o valguización o interposición, todas con unos resultados pobres o regulares. ¿Cuándo operar pacientes entonces? Cirugía preventiva, ya lo discutimos, porcentajes de extrusión alrededor del 30 al 40%, pacientes que tengan una progresión rápida de la enfermedad con un porcentaje de extrusión que empeora con más del 10% al año o ángulos acetabulares mayores a 27 grados por encima de los 3 años. ¿Qué otras cirugías podemos hacer? Cirugía reconstructiva, siempre iniciar con el fémur. En general tiene alrededor del 90% de éxito este tipo de cirugías. Y si el Reimers está por encima del 50%, recuerden hacer fémur y pelvis. ¿Por qué? Porque eso disminuye la cantidad de reintervenciones en los pacientes. Y cirugías de salvamento, hay muchas opciones, como ya lo discutimos, pero realmente ninguna es buena y funciona bien. Como conclusiones, entonces, creo que debemos empezar a realizar tamizado juicioso para estos pacientes. Creo que eso es lo más importante. Es posible que si hacemos eso debamos realizar más cirugías preventivas, pero disminuyendo la cantidad de cirugía reconstructiva y sobre todo la cantidad de cirugías de salvamento. ¿Por qué? Pues porque no debemos dejar que las caderas se luxen, porque eso produce dolor en nuestros pacientes y disminución en la función de ellos. Les sugiero que revisen esta app de HipSpring, me parece muy importante y además creo que es realmente una gran ayuda para nosotros y para nuestros pacientes. Recordarles que este es el servicio de ortopedia del Instituto Roosevelt, el cual lidero en este momento. Somos 28 ortopedistas, de los cuales tengo la fortuna de contar con un equipo de 15 ortopedistas infantiles y pues tenemos todas las subespecialidades de la ortopedia disponibles para ustedes. Muchas gracias, espero que tengan un buen día.